Vámonos con la información internacional. Los 12 adolescentes y su entrenador de fútbol que vivieron toda una odisea en una cueva inundada en Tailandia hace unos meses, visitaron esta semana una exhibición dedicada especialmente a esa singular experiencia. Veamos. Una imagen muy distinta a la que el mundo conoció hace 2 meses. Los 12 adolescentes y su entrenador de fútbol, que fueron rescatados tras quedar atrapados durante días en una inmensa cueva inundada en Tailandia, volvieron a revivir su experiencia. El jueves visitaron esta exhibición en Bangkok, dedicada a recrear el drama que vivieron y que cautivó al mundo entero. Un momento para reflexionar sobre cómo cambió su vida desde entonces. Me siento igual, pero tengo más amigos cercanos. La mayoría de mis seguidores en Instagram dicen que son de mi fan club y preguntan cómo estoy. La exhibición interactiva recrea el rescate, incluyendo esta reconstrucción del estrecho túnel que debieron recorrer socorristas y niños para salir de la cueva. Y también este modelo de la camilla que utilizaron para retirar a los niños con sus máscaras de oxígeno. Incluye además detalles sobre los esfuerzos del grupo internacional de expertos a cargo del peligroso rescate. Me gusta el equipamiento que ofrecieron los otros países porque sin él los 13 no hubieran sobrevivido. Tailandia no tiene esa experiencia. Los adolescentes y su joven entrenador, que ahora es monje, permanecieron 2 semanas atrapados en la cueva inundada, la mayor parte de ese tiempo aislados y sin que se tuvieran noticias de ellos. Tras su rescate, las autoridades tailandesas prohibieron el contacto con la prensa para ayudarlos a retomar una vida normal. Pero el interés internacional en su experiencia no decayó, incluyendo el de Hollywood, donde se está desarrollando un proyecto de película sobre su odisea. Recuerdo que por esos días todos nos uníamos en oración para que estos niños encuentren nuevamente la luz, porque la situación en la que estaban era sumamente complicada. Hoy podemos saludar ese rescate y esa nueva vida que estos niños afrontarán. Bien, nos vamos con otra información. Zenit, el mundo visto desde Roma, ha publicado en su página web, en el marco del 50 aniversario de la encíclica Humanae Vitae, escrita por el Papa Beato Pablo VI, al que el Papa Francisco va a canonizar el próximo 14 de octubre, se ha publicado el libro Regulación de la fertilidad humana a la luz de la Carta Encíclica Humanae Vitae, coordinado por Justo Aznar, director del Instituto de Ciencia de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. En este libro, publicado por el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, se reflexiona sobre dicha encíclica desde el punto de vista moral, biomédico y sociológico. Así que tenemos ahí una alternativa para la lectura que ofrece Zenit, el mundo visto desde Roma. La policía francesa evacuó esta semana un campamento de migrantes cerca de la ciudad de Dunkerque, donde viven varios centenares de personas en condiciones precarias que tienen la esperanza de llegar al Reino Unido. Todos ellos migrantes, todos ellos huyen de la violencia en sus países de origen. Autoridades francesas evacuaron el jueves un campamento de migrantes cerca de la ciudad norteña de Dunkerque. Actualmente hay cerca de 500 migrantes kurdos iraquíes en los bosques de Grand Sint, quienes están presentes y viven en condiciones insalubres. Este campamento improvisado se hizo durante el verano. Fue desmantelado varias veces, la gente fue enviada a albergues, siguen ahí hoy. Pero la gente que ha sido enviada a esos centros deberá pedir asilo. Las personas acampan en la zona con la esperanza de subirse a un ferry que los conduzca a Gran Bretaña. El gobierno busca evitar que se constituyan nuevos puntos de instalación en el litoral del Mar del Norte. La presencia policial se ha reforzado en la zona desde que se desmanteló en 2016 la llamada jungla cerca de Calais, donde se hacinaban unos 10.000 migrantes. Francia aprobó el mes pasado una ley sobre inmigración que acelera el procedimiento de asilo y a la vez la expulsión de quienes son rechazados, una medida denunciada por sus críticos como un intento de limitar las llegadas.
El Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM tiene un órgano de prensa, Prensa CELAM, que ha publicado la siguiente información. Obispos han entregado al nuncio apostólico en Uruguay carta de apoyo al Papa Francisco. Los obispos integrantes del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Uruguay han entregado al representante del Papa, al secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, una carta en la que le expresan el afecto y la cercanía de todos los obispos y del pueblo de Dios que peregrina en Uruguay en este especial momento que enfrenta la Iglesia Católica al frente del Papa Francisco. La información ha sido destacada por Prensa CELAM del Consejo Episcopal Latinoamericano, y hay una gran cantidad de información sobre este documento que ha sido entregado por estos representantes de la Iglesia uruguaya al representante del Papa Francisco, donde aluden a una cita del Evangelio: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Muy bonito. Bien, y en otra información, en Casa Santa Marta, el Papa Francisco advierte que nadie debe pasarse la vida acusando al otro, sino más bien sirviendo a los demás. Durante su misa en Casa Santa Marta, el Papa habló de quienes son incapaces de mirar dentro de su corazón y ver sus propios errores y se pasan la vida señalando lo que hacen mal los demás. Un segnale che una persona non sa, che un cristiano non sa accusare se stesso è quando è abituato a accusare gli altri, a sparlare degli altri, a mettere il naso nella vita altrui. È un brutto segnale quello. Io faccio questo? Una bella domanda per arrivare al cuore. El Papa dice que hay que rezar para que Dios conceda la gracia de acusarse sinceramente cuando se confiesan los propios pecados. Y es que dijo, sin acusarse a uno mismo no se puede caminar en la vida cristiana y no podrá sentirse perdonado. La familia claretiana en misión por el mundo y desde el sur de nuestro continente se informa que hace unos días se vivió en San Antonio Arredondo, Córdoba, el tercer encuentro de acompañantes vocacionales organizado por la Delegación Episcopal para la Pastoral de las Vocaciones. En total han participado al menos 210 personas conformadas por un gran abanico de laicos y consagrados. Entre diversos carismas se dio inicio al encuentro teniendo como objetivo el fortalecimiento de los equipos regionales de la pastoral vocacional, seguido de la capacitación e intercambio de los animadores vocacionales y también de los agentes pastorales. Claretianos del Sur con la información. Y la Iglesia en Ecuador vive comprometida con el pueblo venezolano y promueve el amor solidario a favor de los migrantes, tomando el compromiso que ha dado en algún momento el Papa Francisco. Veamos cómo. Estamos tratando aquí en esta reunión de obispos la misión, ¿no? La evangelización, y es lo que a mí más me ha llamado la atención, ¿no? Sobre todo hablarnos de la iglesia en salida, la comunión, ¿no? El sínodo como ese camino de ir juntos, ¿no? Hablando de una iglesia que se compromete concretamente con las realidades de la comunidad. El Papa Francisco, su alegría también concretada en su servicio a los más pobres, a los más necesitados, ¿no? Como nos decía hace poco el cardenal, se ha atrevido a ir a lugares donde nadie lo había hecho, ¿no? Con ese compromiso de estar en el corazón de las personas más heridas, más comprometidas. Lampedusa, ha visitado la Amazonía, ¿no? Ha estado en lugares donde, en África, en aquellos países de mucha confrontación de la guerra. En Ecuador, bueno, uno de los temas grandes, concretamente en nuestra iglesia, es en la Amazonía, ¿no? Que es donde yo me encuentro. Tenemos el petróleo, la contaminación petrolera, las comunidades indígenas que están en peligro de extinción. Lamentablemente ha aparecido paradójicamente oro, minerales, que en lugar de traer un beneficio para la región, más bien trae la muerte. Y yo creo que como Iglesia de Ecuador, el mismo Papa Francisco nos está invitando a
a no quedarnos cómodamente en nuestro sitio, en nuestra sacristía, en nuestros escritorios, sino que nos está haciendo una clara invitación a salir, a buscar a las personas y sobre todo a aquellas más y más necesitadas. Otro tema importante es la inmigración. Estamos acogiendo a personas de Venezuela, sobre todo ante lo que está pasando, ese desplazamiento forzado por ese régimen totalitario del gobierno. Preste atención al mensaje que hoy el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter. Dice lo siguiente: sin el derecho a la educación no hay libertad plena, que es la que permite a cada persona ser actor de su propio destino. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Síganos también en nuestra página de Facebook JN19TV. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Los invito a seguir en la programación de JN19 en este fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes con más noticias. Cuídense. Chao.